Buenas tardes, colegas. Pasamos de las 7 de la tarde, por respeto a nuestro expositor, vamos a dar comienzo a esta charla de un tema muy interesante y muy relevante, del cual, en mi humilde opinión, espero la puedan compartir ustedes. Se ha estado hablando mucho, pero escasamente nos damos la oportunidad de profundizar en este tópico de un tema que tiene una oportunidad enorme, como muchos otros más en esta nueva apertura del sector energético y esta oportunidad de reinventar el cómo hacer las cosas en temas de energía. Y bueno, sin mayor preámbulo, quisiera presentar a nuestro expositor, el licenciado Carlos Rodríguez Sámano. Él es director jurídico de la empresa Gas Natural de México. ¿Es correcto? Sí. Así luego me quedo con los nombres volteados. Sí, Bueno, y muy bien, he tenido oportunidad, aquí licenciado ha tenido oportunidad de ser inventor en temas de gas natural. No sabía nada, ahora ya sé algo, entonces es una gran ventaja. Y bueno, sin mayor preámbulo, damos pie a que nos pueda realizar una introducción de este tema muy interesante, licenciado. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cuando me pidieron que platicara sobre este tema del gas natural vehicular, es un tema que, bueno, es parte de todo la industria ahora de las actividades reguladas en materia de hidrocarburos, y que ha sido un detonante muy grande en el tema de la reforma energética, ¿no? Entonces, aquí he mezclado parte de la presentación que tengo yo porque doy la maestría en la Universidad de Monterrey y en la Libre de Derecho, el Diplomado en Derecho de la Energía, y en la barra y en la Academia Mexicana de Derecho Energético. Y entonces tengo la presentación ya muy hecha y la hemos recorrido a lo largo de todo el tiempo desde que se instrumentó la reforma, y la hemos ido actualizando. Y entonces le pedí, en alguna de las diapositivas más adelante verán parte del logotipo de la empresa y todo esto, porque es un trabajo que la parte comercial ha evolucionado mucho, y que, como me comentó aquí el abogado, pues se trataba de dar un panorama más, además del jurídico, de cuál es el avance en materia de gas natural vehicular en el país, ¿no? Entonces, por eso van a ver algunos temas ahí en las últimas diapositivas, temas de la parte que preparó la parte comercial, y que es lo que usan como parte de su proceso de comercialización y de desarrollo de la actividad, para traer flotillas o grupos de taxistas o cosas de este tipo, para convertir los vehículos que están ahorita a gasolina o a diésel a gas natural vehicular, ¿no? Entonces, hecha esa aclaración, voy a hacer un pequeño repaso muy rápido sobre los antecedentes de la reforma energética, que desde el año 95, cuando hubo todo este cambio sustancial en nuestras leyes, y que se empezó a hablar de la reforma energética en sus principios, cuando se crea la ley de la Comisión Reguladora de Energía, la ley reglamentaria del 27 constitucional en materia de petróleo, y de ahí se deriva lo que es el reglamento de gas natural, que es el que norma de manera sistemática y coherente todo lo que son los temas de la ley de la Comisión Reguladora de Energía y la del 27 constitucional. Y está también el reglamento del gas licuado de petróleo y las directivas que se emitieron en aquella época, que fueron las directivas de precios y tarifas, contabilidad, zonas geográficas, ventas de primera mano, seguros, etcétera, ¿no? Todo esto desde el año 95 fue cuando se dieron los primeros pasos y nace la Comisión Reguladora de Energía con toda esta reglamentación, y las únicas actividades reguladas eran el transporte, el almacenamiento y la distribución. La comercialización como tal y todas las actividades que hoy están reguladas, como la compresión, descompresión, licuefacción, son actividades que no estaban reguladas, y únicamente nuestra legislación tenía contemplado que es el tema del transporte por ductos, el almacenamiento, el gas natural, que era realmente incipiente en esos momentos, no había realmente almacenamiento como tal de gas natural, y la distribución, que es cuando se empiezan a sacar la distribución de gas natural por ductos. Cuando me refiero a distribución de gas natural por ductos en el subsuelo, ¿no? Ahora ya con la reforma ya hablamos de otro tipo de transporte de gas natural, como es el sobre ruedas, ¿no?
Pero en un principio, cuando se instrumentó esta reforma en el 95, pues era únicamente el gas natural por ductos, ¿no? El transporte por ductos y el almacenamiento, los tanques y estaciones de almacenamiento como tales, ¿no? Ya con la reforma, ahora en diciembre del 2013, se modifica el artículo 25 constitucional para crear lo que son o darle vida a las empresas productivas del Estado, que trata con esto de romper el monopolio legal que existía en cuanto a lo que era en la parte de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos y la parte de electricidad con la Comisión Federal de Electricidad. Cuando eso se le da, este es el artículo 25 constitucional, es el que le da vida a las empresas productivas del Estado, ¿no? Son propiedad 100% de la nación, pero son empresas productivas del Estado, se rigen por las leyes mercantiles, todas las operaciones que hagan son como si fuera una empresa como tal mercantil, aunque tiene una naturaleza jurídica diferente de lo que son las sociedades mercantiles como tales, porque se crea así como están las empresas, las sociedades mercantiles, las están regidas por la ley de sociedades mercantiles. Pues en este caso se crea una figura nueva en la ley y que tiene su fundamento constitucional, que son las empresas productivas del Estado, ¿no? Yo a un colega mío que trabajó mucho en este tema, Javier Centeno, fue tema de discusiones de que, bueno, esto de dónde sale, las empresas productivas del Estado, pues, son con la teoría tradicional que tenemos en nuestro derecho de empresas de participación estatal, mayoritaria y minoritaria, organismos públicos descentralizados, etcétera, ¿no? O sea, entonces, pues, dentro de ese esquema uno se quedaba encasillado, ¿no? En que eso, pero pues la reforma nos trae y le da su fundamento y hay las empresas productivas del Estado, ¿no? Y que sería como una empresa pública, pero con prácticas de gobierno corporativo. Con prácticas de gobierno corporativo, código ético, normas de conducta, etcétera, ¿no? Como tal, y entonces, bueno, pues el derecho es dinámico, ¿no? Y va evolucionando, y en este caso, pues se adoptan estas figuras para romper ese monopolio que existía legal y le dan sustento constitucional creando las empresas productivas del Estado para impulsar la economía en los sectores social y privado, y hay modalidades porque lo sujeta a temas que son, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos y de electricidad, que son temas que son de interés público, de orden público o interés social, y otros como el tema de las actividades reguladas en materia de gas natural, que únicamente son de utilidad pública, tienen la declaratoria de utilidad pública, pero las de hidrocarburos y electricidad tienen la característica que son determinadas como de orden público e interés social, ¿no? Por la naturaleza misma de la actividad que desarrollan. En el tema de hidrocarburos, lo que es la exploración y la extracción de hidrocarburos, que sigue manteniendo de acuerdo con la Constitución la propiedad de la nación y le permite a terceros que puedan dar servicios, y lo vamos a ver más adelante en otra de las reformas, en el 27 constitucional, en donde dice que el dominio de la nación es inalienable, que es lo mismo que decía el 27, pero es imprescriptible, y la explotación, el uso y el aprovechamiento de los recursos que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrán realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, ¿sí? Dice que los hidrocarburos, sólidos, líquidos, gaseosos en el subsuelo son propiedad de la nación, ¿verdad? Y el desarrollo lo llevará a cabo estas actividades de exploración y extracción y a través de las empresas productivas del Estado o a través de contratos. Aquí es donde le da vida a los contratos que conocemos ahora, que son tanto en boga con los bloques que se han licitado ¿cómo se llaman? Las asignaciones o contratos, ¿no? Donde son 4 categorías de contratos en los cuales pueden los que licitan los bloques darles el servicio al Estado de explorar, extraer, y bajo ese contrato de asociación o asociación compartida o contratos de servicios, etcétera, ¿no? Los que ya conocemos. Entonces, esta fue la reforma del 27 constitucional en materia de hidrocarburos para dar cabida a los que son las asignaciones o contratos para la exploración y extracción de los hidrocarburos en el subsuelo, que siguen siendo propiedad de la nación, ¿no? Este artículo, como saben, ha sido reformado desde en los años 60, 75, en el 86 y finalmente el 20 de diciembre de 2003 cuando se abre ya toda esta parte de la actividad
en donde se permite la intervención de particulares directamente en estas actividades que antes estaban reservadas al Estado. El 28 constitucional, que habla de que no constituyen un monopolio las funciones que ejerce el Estado, porque esta parte de la exploración y la extracción, de acuerdo con el 27 que vimos antes, puede ser llevada a cabo por particulares mediante contratos que se eleven con petróleos mexicanos, y se crea el Fondo Mexicano del Petróleo precisamente para el desarrollo de esta actividad. Se crea un fideicomiso operado por el Banco Central y se recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de la renta petrolera, ¿no? Y se crea por último, en el último de los párrafos, le da vida constitucional a los órganos reguladores coordinados en materia energética, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Antes pues eran unos apéndices directamente de la Secretaría de Energía, que es el rector de la política energética del país, y con esto le dan vida constitucional a los órganos reguladores coordinados en materia energética a rango de una Secretaría de Estado prácticamente, ¿no? Por aquí le da un tratamiento muy particular en el 28 constitucional, ¿no? Inclusive de aquí ya se deriva una serie de temas, por ejemplo, en esta ley de órganos reguladores dice un tema en donde hablan de los medios de defensa en los actos o disposiciones que emitan nuestros órganos. El único medio de defensa es el amparo sin derecho a suspensión, ¿no? Pero en otra fracción del 21, no me acuerdo de cuál de las fracciones, dice que contra los actos o resoluciones que emitan estos órganos, pues procede el juicio de nulidad, el recurso de inconformidad y luego el recurso de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es una contradicción que está en la ley de órganos reguladores, y cuando lo llevamos en su momento, cuando surgió la reforma, decíamos, oye, pues es un error del jurídico de la Presidencia de la República, ¿no? Pero lo que aplica es el juicio de amparo sin derecho a suspensión, ¿no? Que viola también el 107 constitucional y la ley de amparo, son disposiciones específicas, y por lo tanto sí procede la suspensión técnicamente, ¿no? Y ya ha sido aprobado en tribunales, ¿no? Ya lo hemos vivido nosotros, ya tenemos varios casos en donde han presentado permisionarios regulados por la ley, por la comisión, con permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, que se han ido al amparo y han obtenido la suspensión, porque los tribunales, los jueces del distrito les han otorgado la suspensión. Por eso yo estoy de acuerdo con el 107 y la ley de amparo es un derecho humano, la garantía que tienes para evitar que te cause un perjuicio, un acto de autoridad, que es precisamente el espíritu de ello, ¿no? Para establecer una adecuada defensa. Para establecer una adecuada defensa, ¿no? Yo creo que eso todo lo hicieron para que se detengan los abogados, ¿no? Pues es cierto. Sí, no, sí. Ese es un ejemplo de cómo pues hay cosas que vienen en la reforma, pero que al final del día muchos no se han tocado, ¿no? Como ahora lo de otro, precisamente comentábamos el tema de lo que acaba de suceder el viernes de la semana pasada, cuando se sale la resolución que libera el precio del gas natural, ¿no? Ya se va a libre mercado, ¿no? Y entonces pues te quedas así como diciendo, bueno, libre mercado, pues si todavía sigue siendo Pemex dominante, el otro dominante que ha traído mucho gas natural al país es Comisión Federal de Electricidad, y los que han traído aquí cerca de la frontera, que tienen sus interconexiones con El Paso y con otras, con Kinder Morgan, entonces están trayendo gas y todo esto. Entonces pues ahí tienes algunos, pero no son relevantes como para poder decir que ya hay un mercado de gas natural en el país, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Entonces ahora la disyuntiva es decir, oye, ¿y ahora qué cuál es el precio que voy a usar como venta de primera mano, ¿no? Que con esto lo liberan completamente el mercado, y estamos a expensas a que la mayoría diga Pemex determine cuál va a ser el precio que va a fijar para las próximas operaciones, ¿no? Y eso sin contar en la parte de las certezas o inseguridad jurídica que le crea, por ejemplo, a los productores independientes de energía, los que tienen centrales eléctricas a gas, que tienen sus contratos con CFE a 35 años, y que ahora dicen, oye, pues de acuerdo con el acuerdo base que tenemos cerrado con Pemex, pues habla de que mi modelo económico fue creado en el 2000 o 99, cuando se licitó la central. A 30 años, si tienes tu modelo económico
trazado a lo largo del tiempo con un precio de venta de primera mano que está en la fórmula de compensación de la electricidad que le vence a la comisión, y entonces es muy aprobación el precio. ¿Qué tal si Pemex me da un precio? Porque también las centrales le compran el gas a Pemex en algunos casos, la mayoría de ellos, y otros se la compran a CFE Energéticos, que a su vez se lo compra a Pemex, ¿no? Entonces, si Pemex me da un precio, pero la Comisión Federal me dice, oye, espérame, yo no estoy de acuerdo con ese precio, no te lo pago, te vas a disputas y te vas, lo que tú comentabas, te vas a un litigio. Entonces, como que los inversionistas lo que menos quieren es irse al litigio, ¿no? O sea, pelear. Lo que quieren es decir, yo quiero seguir con mi contrato y cobrando los millones de pesos que cobro de CFE por la electricidad que te estoy vendiendo, ¿no? Entonces, son parte de los temas que nadie, bueno, y entonces el comentario viene a raíz de esto, que en esa discusión de hablar con la CRE y hablar con Pemex y con la Comisión Federal, la CENER mandó un mensaje así muy subrepticio diciendo que no querían se politizar el tema, que no querían litigios, ¿no? Porque esto es motivo de un amparo, ¿no? Que te vayas a un amparo, los que se sientan afectados con esto, y porque te dejan con una inseguridad jurídica muy grande, ¿no? Entonces, la señal que han mandado es no amparos, ¿no? Entonces CFE, que era uno de los que decía, cuando vamos a amparar, generación 5, le dijeron, espérame, tranquilo, lo llamaron a cuentas y le dijeron, espérame, aquí no pasa nada, no queremos amparos, y ahora están viendo a las empresas, a ver, señores, no se amparen, vamos a ver qué precio se fija, pero aquí la parte que dé certeza es que el sector, la cabeza del sector, que es la Secretaría de Energía, pues con Pemex determina un precio de venta de primera mano que mantenga estable las condiciones del mercado, ¿no? Perdón. Entonces, pues, es un ejemplo, ¿no? de cómo, pero bueno, aquí tiene su base constitucional y ya existen como tal los órganos coordinados en materia energética, ¿no? Licenciado, entonces, disculpe la interrupción, si los mandan llamar para efecto de determinar un precio, es una utopía el tema de la liberación del precio, ¿no? No es utopía porque se supone que la misma Comisión Federal de Competencia dijo que el precio se liberaría una vez que hubiese condiciones de mercado, ¿no? Entonces ahora la SAE, porque ya está la reforma en marcha, ya hay tiradores, ¿no? Ya hay gente que ya licitó pozos, ¿no? En Burgos, todas las zonas que se licitaron, ya hay ganadores, entonces ya hay interconexiones en la frontera, la importación y exportación está permitida, etcétera, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que tenemos que dar ese paso de crecimiento, ¿no? Pero a lo que se refería usted en el tema de que los mandan llamar para fijar un precio. No, pero es un tema político, no porque lo van a fijar políticamente, sino que lo que dicen, oye, dejen que las reglas del mercado empiecen a funcionar y no nos metamos a temas de juicios de amparo ahorita y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un mensaje de buena voluntad, pero en realidad las empresas van a hacer lo que quieran, ¿no? Claro. O sea, ahorita precisamente en la mañana como que me estaban llamando, como bajé el avión era para eso, decir, no es que tenemos que no vayamos al amparo, ¿no? Vayan buscando al litigante porque diciendo al secretario que siempre porque tienes, no bueno, sí, porque tienes inversiones millonarias que tus casas, tus accionistas, ¿no? Son sociedades mercantiles que responden a accionistas, ¿no? Y entonces estás siendo como parte del consejo de administración o de la dirección de las empresas, eres administrador del dinero ajeno, ¿no? Entonces, pues, por mucho que diga el secretario Misa, pues tú tienes que ver si lo que te están dando te conviene o no te conviene, o si o qué es lo que vas a hacer, ¿no? Pero es el paso, lo que decíamos, es el paso en esta reforma, pasar de la adolescencia a la edad adulta, ¿no? O sea, y lo tenemos que dar, ¿no? Porque, o sea, tenemos un atraso con respecto a otros países de más de 50 del primer mundo. Yo ya así me como 50 años, ¿no? Así me decía yo en clases, ¿no? Pero ya no nada más con respecto al primer mundo, esto con respecto a Latinoamérica, donde decíamos que éramos cabeza de Latinoamérica, no somos cabeza de nada. O sea, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú están dando pasos agigantados y van mucho más adelante que nosotros, ¿no? O sea, entonces, o crecemos, ¿no? Así como te dice tu papá, ya creces, ¿no? Ya sales de la adolescencia y ya eres adulto, ¿no? Entonces, con esta reforma, pues, tenemos que querer, tenemos que hacer que suceda, ¿no? Entonces, con esto de la reforma constitucional en 2013,
le da cabida en el 2014 a las reformas, a nuevas leyes y a reformas a las leyes ya vigentes. Se crea la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, la geotérmica, la ley de Pemex, la ley de la Comisión Federal, la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, que es la que desarrolla a detalle el precepto constitucional del 28, donde le da vida, la ley del Fondo Mexicano del Petróleo y la ley de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en el sector de hidrocarburos, que es la que sustituye a la Semarnat en todo el tema ambiental y de seguridad, que antes llevaba la Semarnat, ahora lo lleva la agencia, ¿no? Y especial atención porque en todo el tema que vamos a ver del gas natural vehicular cobra gran relevancia, porque es un tema que todas estas manifestaciones de impacto ambiental y todo lo que viene en la ley de hidrocarburos y en el reglamento traen consecuencias por lo que son las consultas, en el caso de las indígenas y en el caso de las evaluaciones de impacto social, ¿no? Reformas a las leyes ya existentes, como la ley de inversión extranjera, para quitar la prohibición que había para la participación de extranjeros en las actividades del sector de energía. En el caso de la ley minera, por todos los temas de los gases en las minas, del gas del sur, todo ese tipo de cosas que le regula, la ley de asociaciones público-privadas, la de aguas nacionales, la de obras públicas, la de entidades paraestatales, de adquisición de arrendamientos y servicios, y de la administración pública federal, porque sobre todo en muchas de estas, porque sale Pemex y CFE del ámbito de aplicación de estas leyes, de la Ley General de Deuda Pública, de presupuesto, de ingresos sobre hidrocarburos, la Ley Federal de Derechos, que tiene gran relevancia en el tema de las actividades que se realizan ahora por parte de los particulares y en todas las actividades reguladas, porque aquí se sacaron de la manga, perdón que a veces el lenguaje coloquial, pero es que me da mucha risa porque en la Ley Federal de Derechos se establecen los derechos que pueden cobrar las autoridades, en este caso la Comisión Reguladora de Energía, para expedirte un permiso o para la inspección y vigilancia de las actividades reguladas que desempeñan, ¿no? Y resulta que mediante un acuerdo que llegaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salen ahora con una autorización del SAT en el cual les permite a la CRE cobrar aprovechamientos, ¿sí? Aprovechamientos por las actividades que el particular lleve a cabo y que pida alguna autorización o alguna expedición de documentos. Ya no te cobran, como no está en la ley de derechos, te lo cobran ahora vía aprovechamientos, ¿no? Sí, como aprovechamiento no es una contribución. Y como trae el aprovechamiento, está en la ley de ingresos forzosamente. pero es parte de las contribuciones, pero lo que cobran son derechos, no son contribuciones, no son aprovechamientos. La naturaleza del aprovechamiento, lo que nos disfrazan como un aprovechamiento, y no viene en ley, sino que viene en un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía, completamente inconstitucional también, ¿no? Porque no reúne las características que establece la Constitución para el tema de las contribuciones, ¿no? Sí. Y por lo tanto, en la descripción de cada uno de estos conceptos, pues no cabe, ¿no? Probablemente lo que están pensando ellos es que los aprovechamientos no son contribuciones. De acuerdo con el Código Fiscal, pero sí son, ¿no? Y la Corte. Yo no soy fiscalista, pero creo que están diferenciados en Código Fiscal, y la Corte ya también ha dicho que los aprovechamientos no tienen las características de contribuciones y no tienen por lo que respetarse en ese caso los principios de proporcionalidad, etc. Sí, entonces sí están diferenciados, y yo creo que por ahí la sacaron. Pero si le demuestras a un juez que tiene la naturaleza de un derecho, sí, que está disfrazado de aprovechamiento, pues es inconstitucional. Esa es la idea, ¿no? Los fiscalistas que hemos consultado te dicen siempre abiertamente es inconstitucional, y pasa como tal el amparo, procede, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de cosas, hablando de la Ley Federal de Derechos. Casi no pasan en este país. Que casi no pasan en este país, y la Ley de Coordinación Fiscal, que también da mucho de qué hablar sobre el respecto al pacto federal, lo que cobra la federación, lo que pueden cobrar los estados y los municipios, ¿no? Que ha sido un tema también donde, pues, un país no preparado para todo esto, cuando tienen actividades reguladas nuevas, pues se tratan de inventar derechos, y hay mucha creatividad, como no sé si van a esa película, La Ley de Herodes, ¿no?
en donde en un pueblo, en un municipio se dedica ahí el presidente municipal a dictar de nuevas normas, ¿no? O sea, San Pedro de los Aguaros. haz de cuenta que eso sucede. Haz de cuenta que así sucede. No sé cómo tener un caso así en Oaxaca, a donde un presidente municipal se votaron la puntada de a 3 empresas decretarnos un crédito fiscal por más de 5,000 millones de pesos. Wow. ¿Sí? Después de 2 años de litigio ya lo ganamos en la corte, pero vamos, de entrada, imagínate como inversionista, o sea, nosotros en el caso particular nuestro nos decretaron un crédito fiscal por 770 millones de pesos, que con actualización y todo, recargo y todo, llegamos a 1.500 millones cuando ganamos el juicio. Obviamente la fianza que tuvimos que mantener durante 2 años costó 10 millones de pesos cada año de renovar la póliza de la fianza, ¿no? Más los honorarios de abogado que por ahí andaban. Entonces, imagínate la inseguridad jurídica de meterte a esto, donde se le ocurrió al presidente municipal decir, vamos a modificar la ley y les vamos a cobrar por cada, es un parque eólico, por cada vuelta que venga el aerogenerador, deben de pagar tanto. Y hubo otro municipio en donde fueron más creativos. En la ley de ingresos del municipio lo pusieron en euros. Pagaremos de acuerdo con la ley monetaria del artículo 8 en moneda nacional, ¿no? Pero es en euros. Y eso, bueno, pero ya finalmente ya se está logrando poner paz en ese tema, pero ya tuviste que litigar eso, ¿no? ¿En Oaxaca? En Oaxaca se sentían europeos entonces. Pues, o sea, hay mucha creatividad, ¿no? Hay que entenderlo, ¿no? Y la necesidad, o sea, todos los municipios, y no nada más de Oaxaca, toda la República, los municipios están pobres, ¿no? Sí, o sea, yo la semana que entra me tengo que ir a Culiacán, porque el municipio no nos quiere dar una licencia para introducir la red de gas en el subsuelo, porque no lo dice así, nada más habla de apertura de cepas. Y dice, pues eso no es meter red de gas natural en el subsuelo, pues es una cepa, es Una zanja. una zanja donde metes una red, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero quieren que vaya para explicarles cómo es el tema y cómo se maneja en otros estados. Entonces, pero bueno, pero es en todos lados, ¿eh? O sea, ¿y por qué lo quieren hacer? Porque quieren ver cuánto te van a cobrar, ¿sí? Cuánto van a poner en su ley de ingresos para ese año, de cuánto van a cobrar por una actividad que es novedosa, porque no estaban preparados. Y así, bueno, viene el país, y bueno, entonces la reforma sigue avanzando, y en octubre de 2014 salen los reglamentos a la ley de hidrocarburos, a las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos, que son todas las actividades reguladas de almacenamiento, transporte, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, expendio de venta al público y tratamiento, ¿no? Y importación y exportación. Viene el tema de las DACs, que son la novedad de la ley, que es las disposiciones administrativas de carácter general, que a través de estas trata de regular ahora la comisión reguladora. Ya lo que no viene en la ley y el reglamento, lo meten en DACs, ¿no? Sacan sus disposiciones administrativas y viene la evaluación de impacto. O sea, estoy aquí mostrando las más relevantes en la materia que nos ocupa, la de los modelos de permisos para las actividades reguladas. En el 15 habla de los requisitos para la presentación de solicitudes para obtener estos permisos. En el 16, en enero, la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Esto es muy importante, porque además de la ley se modifican varios artículos de los códigos penales, del Código Federal, de la Ley de Delincuencia Organizada, de la de extinción de dominio, etcétera, porque en el pasado, antes de que existiera esta ley, era la disputa entre la Federación y los estados, en donde toda esta materia es federal, pero si tú te estaban robando, como por ejemplo la comisión que le roban la electricidad, igual en hidrocarburos te roban los hidrocarburos, y entonces si te hacían una toma clandestina o un bypass en una toma, pues lo denunciabas y te decía, ibas al Ministerio Público Federal y te decía, no, es competencia local, es del orden local, vaya a seguir al municipio de San Pedro, y vas al municipio, al Ministerio Público aquí, y le decías, oye, vengo a decir, no, es competencia federal, no tienes que ir a la delegación de la PGR y todo eso, ¿no? Y entonces te traían ahí de vuelta y vuelta, y ahora ya finalmente con esto se ratifica que es un tema de carácter federal y una fiscalía especial para todo ese tipo de delitos, y entonces ya de alguna forma viene a poner orden y a sancionar severamente todo el robo de hidrocarburos y de ¿cómo se llama? Y concatenado esto con la ley de delincuencia organizada, con el código de procedimientos penales, etcétera, ¿no? Ya federal, ¿sí? Después, en marzo del 16, hay disposiciones administrativas
los requisitos para presentar las solicitudes de permisos y la lista de instrumentos de medición para que, porque eso es un tema de mediciones, ¿no? Entonces, pues también se está normando, hay una norma oficial mexicana, pero también sale estos criterios para establecer cuáles son los instrumentos de medición, que son los medidores para los hidrocarburos, y las unidades de verificación, digamos así, que deben existir para llevar a cabo esta certificación de que tus medidores están cumpliendo con las normas oficiales mexicanas. También en el 16 sale la convocatoria para la acreditación de la aprobación de las unidades de verificación de estos instrumentos de medición, porque esto viene de tiempo atrás donde ya se había tratado de llevar a cabo esto, pero había la ley, pero no estaban las unidades de verificación. La ley decía, tienes que verificar tus instrumentos de medición, pero no había unidades de verificación, mediante unidades de verificación autorizadas por la autoridad, por el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios, ¿no? Y entonces no había. Entonces, pues, ¿cómo va a cumplir con la ley? Entonces no había, era una norma imperfecta porque no había cómo cumplirla, ¿no? Y ahora ya finalmente, en abril de 16 sale esta convocatoria para la acreditación y llevar a cabo. Aquel que tenga una empresa que lleva estas actividades, pues lo puede llevar a cabo ya y convertirse en un acreditador, ¿no? El tema de la CEA, que publica su DAX también para la implementación y autorización de los sistemas de administración de seguridad. La norma oficial mexicana, que es proyecto para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio de fin específico para expendio público al público y de estaciones de servicio asociados a la actividad en su modalidad de prestación de autoconsumo, ¿no? Está el anteproyecto de norma, que se quiere hacer un anteproyecto para los elementos normativos para la prestación del servicio de distribución de expendio público de gas natural. Las anteriores eran de petrolíferos y petroquímicos, y esta ya es para gas natural, por medio de ductos. Y las disposiciones administrativas de carácter general para la autorización de los sistemas de administración de seguridad. Todo el tema, esto tiene que ver con el tema de la CEA para la seguridad industrial y de prestación de servicios en los expendios al público de gas natural. Todos los permisos que vienen regulados en esas actividades que comento, que son las actividades reguladas, son facultad federal y son facultad de la Comisión Reguladora de Energía dar esos permisos, ¿no? Para transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, expendio al público, comercialización. Todos son permisos que ahora otorga la Comisión Reguladora de Energía. Esto sin perjuicio, y esto es lo que va a lo que es el Pacto Federal, de respetar lo que las leyes locales, porque todos estos proyectos se desarrollan en un estado y en específico en un municipio, ¿no? Entonces, todas estas actividades obtienes tu permiso federal, pero te tienes que voltear hacia el estado y hacia el municipio para obtener las autorizaciones correspondientes. Principalmente ya cuando es el municipio, pues es el cambio de uso de suelo, la licencia de construcción, y temas ambientales que son materia federal, pero también son concurrentes con los estados, ¿no? Y los municipios, ¿no? Hay leyes ambientales federales, y hay la ley ambiental local en el estado, y hay las leyes ambientales municipales, ¿no? Entonces todos esos temas son los que tienen que cubrirse cuando tienes que ir hacia los estados, ¿no? Y los estados y municipios a su vez tienen que hacer ese respeto al Pacto Federal, que fue lo que les comentaba hace rato con esas leyes de ingresos, que se violó el Pacto Federal, ¿no? Porque se quieren meter a agravarte actividades o cuestiones que son competencia de la federación, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? El tema del impacto social, que es muy importante, porque todas estas actividades que se vayan a realizar tienen que cumplir con los conceptos de sostenibilidad y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y entonces de aquí se desprende que le corresponde a la CENER y a la CEGOC llevar a cabo la actividad de la consulta previa, y a las particulares les corresponderá llevar a cabo lo que es la evaluación del impacto social, ¿no? Que es un tema que ha paralizado muchos proyectos, pero que pues, va avanzando, ¿no? Hay mucho. Cuando se empezó con esto sí era un galimatías poder determinar todo el tema de la consulta previa, ¿no? Que te hablaba la ley de que cuando se te ocurra que vas a hacer un proyecto es como debes de solicitarlo, ¿no?
Entonces en la noche están los estrategas de la empresa pensando y sueñan con que voy a hacer un proyecto en el municipio ¿cómo se llama? Bueno, cualquiera de los municipios, ¿no? Del país, ¿no? De General Bravo voy a hacer un proyecto. Entonces ya a partir de ese momento me empieza a correr el plazo para solicitar mi solicitud de impacto social, de impacto de la consulta. Tengo que hacer la consulta. Entonces sí, como que quedó muy en las nubes, pero ya se han utilizado muchos de estos temas con la CENER para llevar a cabo los temas de la consulta previa informada, etcétera, ¿no? Ha parado muchos proyectos como los gasoductos que vienen del norte, de Yenova y de Transcanada, que vayan de Chihuahua y otros por acá, por El Oro, Sonora, Sinaloa, que fueron parados por los tarahumaras y por los otros grupos indígenas que pararon esos proyectos durante mucho tiempo, pero que han ido avanzando y se ha logrado sacar adelante el tema. Y de las evaluaciones de impacto social, igual que es a las que les corresponde llevar a cabo a las empresas que van a llevar a cabo algún proyecto, en donde puedes pedir la exención. O sea, había una mala percepción de decir, tengo que ir a solicitar ahí, pero a lo mejor no es necesario, ¿no? Puedes decir, por la naturaleza del proyecto, por ejemplo, el tema que nos ocupa, ya hay una estación de gasolina que ya permite que la hagamos dual y que pongamos una estación de un cargadero de gas natural vehicular. Entonces, pues ya impacto social ya no hay, ¿no? Entonces pides la exención porque es un proyecto donde no estás impactando ya a la comunidad donde te vas a establecer, ¿no? O haces un proyecto de compresión o de almacenamiento en tu instalación propia, pues no estás impactando a la sociedad del municipio donde estás establecido, porque tú tienes ya tu instalación ahí, ya estás haciendo tu cargadero o tu plan, o tienes tu tanque de almacenamiento, y estás haciendo, o pones tus compresores ahí, etcétera, ¿no? O sea, entonces ahí, en esos casos, pues se facilita mucho la obtención de que te den la evaluación, que cumples con los requisitos de la evaluación del impacto social. Y en el caso de la consulta previa, ya hay normas o criterios que han establecido donde, oye, bueno, cuando hay una oposición de terceros que no tiene nada que ver con la comunidad, o la comunidad ya tiene argumentos sin razón, pues se te autoriza que ya se cumplió con lo de la consulta, porque ya no te pueden paralizar un proyecto de esa manera, ¿no? Eso es lo que se ha avanzado en estos 2 años, ¿no? Y bueno, pues todas las autoridades competentes, la CENER, Gobernación, Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE, la CEA, Senagas, Senas, etcétera, ¿no? Y lo que tiene que ver con la Federación, Estados y Municipios, que son todos los agentes involucrados en todo este tipo de conceptos del impacto social, ¿no? Los permisos, pues bueno, ya lo he adelantado aquí, a la CENER y a la CRE, sobre todo a la CRE, las actividades que nos competen, conocer que son las actividades reguladas del título 3 del reglamento de la ley de hidrocarburos, ¿no? El nuevo modelo de la industria de gas natural, hay un nuevo diseño de política energética, se crean lo que son el operador independiente del sistema, todo lo que es el Sistema Nacional de Gasoductos, que tenía en sus manos Pemex Gas y Petroquímica Básica, lo transfirió al Senagas, quien es ahora el gestor del sistema, el operador de la red, el titular de los más de 9.000 kilómetros de ductos que integra el Sistema Nacional de Gasoductos, que es el Sistrangas. Entonces es el que lleva la licitación a cabo de proyectos, de las reservas, de las temporadas abiertas para las reservas de capacidad, etcétera, ¿no? En la CRE, como órgano regulador coordinado, para los permisos, para la autorización de tarifas, sobre temas de licitación, regulación de ventas de primera mano, que su último acto fue el viernes, ¿no? Con la liberalización del régimen temporal, que duró cerca de 16 años, el régimen temporal, ¿no? Cuando vimos la primera diapositiva, cuando se crea todo esto de la ley de la CRE del 95, desde ahí se establece el régimen de ventas de primera mano, que fue temporal y duró 16 años, hasta el año pasado que entramos al régimen de venta de primera mano permanente, pero que fue efímero, porque ahora ya se liberaliza las ventas de primera mano. Y la CRE le compete también establecer criterios, las disposiciones administrativas generales, asignar las capacidades excedentes existentes de la capacidad de los ductos a las empresas productivas del Estado y a los usuarios, y las reservas de capacidad de temporadas abiertas, que las lleva a cabo el Senagas, pero con
la tutela y coordinación de parte de la Comisión Reguladora de Energía, y a la CEA, pues todo el tema de seguridad, medio ambiente, el desmantelamiento y abandono de instalaciones, control de los residuos, emisiones a la atmósfera, etcétera, ¿no? El nuevo modelo de la industria, pues a la CENER todo lo que el diseño de la política energética, a la CRE el órgano regulador coordinado, y a la CEA como agente de seguridad, energía y medio ambiente. Repite prácticamente lo que dije en la anterior, pero aquí lo importante es ver que Pemex, como empresa productiva del Estado, tiene nuevos proyectos, se divide en varias empresas productivas del Estado subsidiarias para que lleven a cabo unos manejan la infraestructura y otros todo lo que es la parte de comercialización y la parte del manejo de la molécula, y las empresas privadas que participan en este nuevo modelo de los petrolíferos, pues en nuevos proyectos, ya sea individual o asociados con Pemex o con la Comisión. ¿Sí? Dentro de los grupos de instrumentos, el permiso de comercialización de gas natural, que es el modelo de título de permiso, y el objeto es establecer el modelo de título para las actividades reguladas, entre ellos la de expendio público. Este permiso está regulado para el expendio público, que es el que nos lleva al tema electoral de la presentación, que son el gas natural vehicular, ¿no? Entonces se establecen los requisitos, las obligaciones, el trámite para los permisos, la certidumbre que debe otorgar para llevar a cabo estas actividades, y el incentivo a la inversión y a la competencia en esas actividades. ¿De acuerdo? La ley de hidrocarburos establece el régimen de permisos de las actividades, de aquí marco con mayúsculas las que están reguladas, entre ellas el expendio al público. El reglamento, el título tercero, reglamenta las actividades, y subrayo aquellas que son las que nos competen para materia de este estudio, de que es el tema de la compresión, básicamente, la comercialización y el expendio de venta al público, ¿sí? Y en este reglamento habla de que estos permisos, sobre todo para las actividades básicamente de transporte, almacenamiento y distribución, pues, o de compresión, se pueden llevar a cabo a través de licitación pública internacional, y con esta reforma también se pueden llevar a cabo a solicitud de un permisionario, ya no es necesaria la licitación, ¿no? La compresión, descompresión, licuefacción y regasificación de gas natural están contempladas en el artículo del 23 al 29 del reglamento del título tercero de la ley de hidrocarburos. Actividades que hasta antes de la reforma eran no reguladas y actualmente se debe tener un permiso de la CRE o de la CENER. Básicamente son de la Comisión, yo puse CENER porque para el tema de la importación y exportación, que son las actividades reguladas, le compete a la CENER y a la Secretaría de Economía. ¿Sí? Entonces, en la compresión, que es la que tiene que ver con la actividad del gas natural vehicular, es básicamente se incrementa la presión a fin de reducir el volumen del gas natural a niveles que permitan su transporte en autotanques, carrotanques, multitanques o semirremolques, para su entrega a módulos e instalaciones de descompresión, o dice para su utilización como combustible en vehículos automotores. Eso lo establece el reglamento en esta materia, ¿no? Entonces aquí básicamente en las estaciones de compresión se presuriza el gas, se regula la presión y se almacena in situ para poder después despachar a los vehículos, ¿no? Entonces aquí hago mención específica a la descompresión, a la compresión, para lo que es la actividad que nos compete. Bueno, aquí como cultura general, la descompresión, que es la actividad contraria, es reducir la presión. En la compresión le metes presión y compactas el gas. En la descompresión lo liberas, reduces la presión a niveles que permitan su inyección a un sistema de ductos o instalaciones de aprovechamiento, y la licuefacción es el gas que por un proceso físico se cambia de fase de gaseosa a líquida, se transporta y luego se regasifica, volviéndolo de líquido a gaseoso, ¿no? ¿Sí? Y en este caso también se puede utilizar, en este caso, el gas natural licuado que llega por buque, se llega a una estación de licuefacción, se puede gasificar y se puede también meter un sistema, o para utilizarlo para vehículos automotores, pasando por un proceso de compresión, ¿no? La regasificación, bueno, ya lo comentábamos ahorita,
Y aquí entramos a todo el tema del gas natural vehicular, en donde estamos actualmente. Esta es una fotografía de lo que es la República Mexicana. En México hay 10 estados cuentan con la presencia de gas natural vehicular como combustible, y aquí están en el mapa de la República las estaciones que existen. En Nuevo León tenemos 6 estaciones, bueno, no tenemos a la estación, hay 6 estaciones. ¿Todos ustedes? No llevamos el cuadro de externo, ¿no? Aguascalientes, Jalisco, Celaya, etcétera. No hay estaciones de servicio en la Ciudad de México, hay 3, como ven, muy incipiente todavía el desarrollo. Hay 22 estaciones de servicio de gas natural vehicular en la República, 13 de ellas estamos participando en el suministro. Además, se da servicio a más de 8.000 vehículos de gas natural vehicular y hay más de 20 talleres de compresión. Pero ese dato es de vehículos de uso Intensivo. intensivo. O sea, ya ahí Intensivos son flotillas, de carga, etcétera, O etcétera. sea, los camiones de... Ahí hay tanto. Por eso aquí, por ejemplo, un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, los de FEMSA, por ejemplo, ¿sí? O flotas de taxis, en donde se llega, pues, la estación de compresión la pones dentro de una empresa y ahí se cargan los camiones, hacen su ruta, regresan y vuelven a cargar, etc. ¿Sí? Entonces esto es para que puedas surtir gas natural vehicular tienes que estar cerca de las redes de distribución, porque es más eficiente que estás dentro de una zona donde hay red de distribución de gas, porque puedes hacer la interconexión mucho más fácilmente con una estación ya existente o que vayas a construir, para poder montar los compresores, los cilindros de almacenamiento y llevar a cabo la actividad, ¿no? Si la traes por rueda, pues es un poco más difícil porque tienes que transportarlo de grandes distancias, entonces aquí el beneficio económico se pierde del beneficio que tiene la actividad regulada. Ya nos están ganando ahí las electrolineras, ¿no? En presencia. En presencia, sí. Y entonces, bueno, es lo que está pasando, pero el crecimiento se ha dado más, como pueden ver en la República, en zonas donde hay distribuidores de gas natural, de gas natural por ductos, ¿sí? En Puebla, por ejemplo, están los de Engie, y en Querétaro están los de Engie, en San Luis Potosí y en Nuevo León estamos gas natural, Fenosa, en Aguascalientes estamos nosotros, en Jalisco está Engie, en Celaya también estamos nosotros, y en la Ciudad de México lo compartimos con Engie y gas natural Fenosa, ¿no? Pero sí, todos están cerca de las zonas geográficas de distribución, ¿no? En el norte está gas natural del noroeste, en Ciudad Juárez, son los que tienen allá el servicio. Esas son ya estaciones que están operando. Sí. Entonces, la estación de servicio, para suministrar el gas natural vehicular se requiere contar con una estación de servicio conformada por los siguientes componentes, ¿no? Está cerca de una red de distribución y ir a tal determinada presión de bares, ¿no? Tener un compresor para elevar la presión del gas natural, porque cuando va en las redes de gas va a baja presión porque va sobre zonas urbanas, y cuando entra el compresor dentro de una estación la tienes que elevar la presión a 250 bares. Entonces, tienes que llevarlo de 2 a 10 bares hasta 250, ¿no? Es el trabajo del compresor, cuya fotografía aparece ya en la diapositiva. También es almacenado en un banco de cilindros para garantizar el suministro constante, y se transfiere a los cilindros cuando lo vas a despachar, sale del cilindro y entra al vehículo por medio de surtidores, y entra ya a los vehículos a 200 bares, ¿no? A diferencia de las estaciones de gasolina, diésel o GNP, las estaciones de GNP no cuentan con grandes almacenamientos enterrados o sobre la superficie. El banco de cilindros tiene una capacidad de 600 litros, equivalente a los 600 litros de diésel, ¿no? Es para dar un ejemplo más o menos de por qué no requiere grandes instalaciones de almacenamiento, más que tener espacio para los compresores y el almacenamiento, que no es una gran infraestructura. La competitividad, esto es importante, que el gas natural, por lo que respecta al precio del gas natural, que estamos en la zona más barata del mundo del gas natural, del precio del gas natural por millón de BTU, con respecto al diésel estamos en un 49% de competitividad, con la gasolina premium en un 59% y con la gasolina magna en un 55%. ¿Sí?
Entonces, como ven, el análisis de competitividad es dramático, ¿no? Porque hablamos de más del 59% como la más cara de competitividad. Licenciado, una pregunta. Sí. En la cuestión del almacenamiento de los cilindros que mostraban hace un momento, ¿cuán complicado es me imagino que hay una norma técnica que te dice cómo debe ser o disposiciones técnicas de cómo debe ser ese almacenamiento para efectos de seguridad? Sí, todo eso está, hay normas oficiales. Es que yo me imagino, mira, tienen su estación de gas natural vehicular, pues van a tener como que su bodeguita de un montón de cilindros, o como... No, porque es como las estaciones de gasolina. Las de gas natural vehicular, hay estaciones dedicadas únicamente a gas natural vehicular. Aquí en México no hay ninguna, pero en muchos países hay estaciones dedicadas únicamente a gas natural vehicular, y hay las que son duales, que tienen servicio de hidrocarburo, de gasolina o de diésel y de gas natural vehicular. Entonces, el espacio que ocupa, dentro de una instalación, ya una gasolinera que era de bandera Pemex antes, ¿no? Existía, y entonces ellos tienen sus tanques enterrados ahí para gasolina premium, magna y diésel, ¿no? Y en un sitio, que dentro del espacio de la estación, por eso hay que hacer un estudio de factibilidad para poder enterrar lo que es el compresor, ¿sí? Ese generalmente va en el subsuelo, y los tanques de almacenamiento pues realmente no son gran cosa comparado con los tanques que tienen las estaciones, ¿no? Porque es constante el tema, no tienes que almacenar gran cantidad de gas, porque como va en la red de distribución, está fluyendo, ¿sí? El gas natural fluye, de manera natural. El almacenamiento, la característica de la actividad regulada de almacenamiento es únicamente para fines de satisfacer necesidades estacionarias o de consumo de una unidad dedicada para su uso, ¿sí? Pues el gas natural, pues habla que como requisito que debe de estar cerca de una red de distribución para que sea el costo-beneficio, tu costo de interconexión no sea muy alto. Entonces, te interconectas a la red de distribución, el gas va fluyendo por la red, el gas fluye constantemente. Se te acaba y le das más. No se para. Entonces, entra el compresor, lo necesario, y a los tanques de almacenamiento, y tú vas surtiendo, y como se va rellenando, tú vas requiriendo, soplando, chupando de la red de gas, vas chupando lo necesario. No es como el gas, la gasolina, que tienes que llegar a que llegue la pipa, que te traiga, que te llene tu tanque que tienes enterrado, no sé qué capacidad tenga, te lo llenen, y entonces tú vas surtiendo a los vehículos, y cuando ya vas viniendo ahí, que van viendo que ya bajó, pides más. Pides como el gas LP, ¿no? Las casas, ¿no? Bueno, aquí no se conoce mucho eso, pero los que vivimos hacia el sur, pues sí lo conocemos. Oye, ya se nos acabó el gas, entonces tiene que venir aquí, ya se nos está acabando la gasolina premium, pues trate una pipa para tal fecha, ¿no? Ya tienen programado todo esto, ¿no? El gas natural vehicular, ¿no? Que va a la red de distribución, y la estación de servicio jala lo que requiere, ¿sí? Si tiene muchos clientes, pues jalará mucho gas de la red, que traerá su compresor, le bajarán la presión, la comprimirán, lo meten al tanque de almacenamiento, que es temporal, para surtirlo, ¿sí? Si tienes pocos clientes, pues jalas menos. Por eso tienes tus medidores también, que lo que hablaba de la directiva, de la DAC, perdón, de la Asociación Administrativa, en donde los medidores tienen que estar verificados, tienen que cumplir con las normas oficiales mexicanas de verificación, y que pasan los filtros que te haga la CEA y la Profeco inclusive, ¿no? Y otra pregunta, ahorita que Sí, comentaba señor. que no eran bandera Pemex algunas, eso significa que no tienen algún tipo de alianza con... Bueno, lo que pasa es que ahora con la reforma, y a raíz ya de puede que ser bandera Pemex blanca, pero... deja de ser, de tener monopolio, ¿no? Ya tú puedes, tu gasolinera, los señores de las gasolineras, pues, que son grupos, muchos empresariales, pues ahora yo voy a asociarme con BP, por ejemplo, ¿no? Y ponemos la bandera, el póster, lo que se llama, identificas tu bandera como BP, aquí se vende gasolina, porque están vendiendo esta gasolina, pero al rato van a vender también gas, igual que Shell, igual que Repsol, o nosotros mismos, o Fosco, o Oxxo, o los que sean, ¿no? O sea, todos están llegando y están sacando sus permisos, ¿no? Ya hay operando una dual, o sea, que venda gasolina diésel de parte de gas natural vehicular. Sí. Y esa sí trae la bandera de Pemex.
No, bueno, o sea, traían la bandera de Pemex, pero es que por la bandera de Pemex no lo permitía por el contrato por de eso la franquicia. pregunta, sí. Entonces eso ya se extinguió y ahora ya los gasolineros tuvieron hasta el 31 de diciembre para sacar su permiso de expendio al público, de comercialización y todos los que requiriesen, todas las actividades que desarrollaran dentro de su estación de servicio. Y entonces ya muchos cambiaron de bandera, ¿no? O sea, Y ahora sí. ya se identifican como lo que son, ¿no? O sea, Gacel y ¿cómo se llama? Otra vez, o Mexpo, ¿no? Me acuerdo. Hay varias, ¿no? Ya, ¿no? La grasa en Yucatán. Sí. Cocina, bueno, Sí, varias, hay varias ya, ¿no? Inclusive Cargo. dentro del desarrollo de este gas natural vehicular, pues parte de lo que es porque es muy difícil que en las zonas urbanas llegues a encontrar espacios para montar una estación, ¿no? Además de que tenemos un espíritu de ver cómo nos oponemos a todos los proyectos que sean buenos para la ciudad, ¿no? Es una inveterada costumbre que tenemos los mexicanos de oponernos a todos, ¿no? ¿Por qué? Pues nada más por joder, como se llama en español. Por patriotismo. Entonces, perdón por la expresión, ¿no? Pero es eso, o sea, fíjate, vas a hacer una nueva infraestructura, y olvídate de los hidrocarburos, vas a hacer un puente o un desnivel para favorecer a la circulación y las vallas de rodamiento estén los congestionamientos, y que eso provoca contaminación ambiental, ¿no? Vas a hacer un proyecto de un desnivel o algo así, si te ponen, pues, ¿por qué? No, o sea, tiene una razón, ¿no? Pues que, no, es que no queremos aquí, que las obras que van a traer más problemas. O sea, le voy a platicar que es muy chistoso en la Ciudad de México. Los aviones, como el aeropuerto está en la Ciudad de México, ¿no? Aterrizan en la Ciudad de México, ¿no? Entonces la ruta de entrada es por San Mateo, y dan la vuelta y pasan por cerca del periférico, por Chapultepec, y entran hacia la anterior torre de Mexicana, y entran hacia el aeropuerto, ¿no? Entonces, por razones técnicas, los de SST ampliaron la pérgola que hacen los aviones para entrar a la ciudad, ¿no? Abrir más la vuelta que da, ¿no? Y esa longitud que abrieron pasaba por arriba de las lomas de Chapultepec. Pues, un abogado que yo conozco, que es director de una empresa de energéticos, ¿no? Fue el que promovió el amparo para evitar que los aviones dieran la vuelta y pasaban sobre las lomas de Chapultepec porque les causaba molestia, no podían dormir bien. Imagínate. Y yo, o sea, a esas alturas que pasan todavía no causa problemas a los de la Buenavista, o ¿cómo se llama? Que ya después del comedor, dentro del avión, ¿no? Las lomas todavía están en una altitud donde no causa tanto ruido, ¿no? Pero bueno, se ampararon, pero cosa en Hack, es que no se amparan, cambiaron la hipérbole de introducción de la ruta. Pues eso ahora no pasa aquí, pero bueno. Entonces, pues tenemos una inveterada costumbre de oponernos a todo, ¿no? Entonces, crear una estación de servicio nueva para poner aquí enfrente, va a decir, no, es un riesgo, van a explotar, etc. Entonces, te vas a estaciones que ya existen, a gasolineras que ya existen, porque ya tienen la infraestructura, ya tienen el permiso de uso de suelo, o sea, ya tienen todo lo que localmente en el municipio se requiere, y a nivel estatal, el estudio ambiental, etcétera, ¿no? Ya tienen todo. Entonces lo único que haces es una adecuación a tu manifestación de impacto, a tu EVIS, ya no requieres EVIS, hemos pedido las exenciones de EVIS y nos las han dado, ¿no? Y el uso de suelo, pues nada más lo aumentas, porque no nada más es relacionado de EVIS, es gas natural vehicular, y entonces ya te facilita mucho la operación, y entonces haces una operación con el propietario de la estación, es un joint venture, le dices, oye, pues yo te voy a poner la bandera aquí, yo te pongo los equipos, te los monto, te hago la interconexión, tú cobras, tú surtes, cobras y te pago un fee por lo que vas a hacer, ¿no? Pagas un fee por la bandera, y etcétera, ¿no? O sea, hay esquemas de negociación que llevan a cabo y fomentan la actividad comercial y de negocios y de inversión, ¿Y los grupos? porque mejoran las estaciones de servicio, se vuelven como las que conocemos en Estados Unidos, ¿no? Tienes tiendas de conveniencia, tienes gas natural vehicular, tienes taller, etcétera, una serie de servicios adicionales de valor agregado que le dan al consumidor esa facilidad de poder en la estación encontrar todo ahí. ¿Y los grupos gasolineros están abiertos a esa clase de asociaciones? Sí, ahorita la batalla, porque todo el mundo está entrando a esto. A ver quién le mete el O sea, género. ahorita tenemos diferenciados. Sí, o sea, y aquí
¿Qué ventajas te da? Pues el que tengas una red de distribución, ¿no? Pero ahora ya, como ya no hay exclusividades para los distribuidores, ya se acabaron todas las exclusividades y las nuevas licitaciones para zonas geográficas para fines de distribución por medio de ductos ya son sin exclusividad, entonces ya todo el mundo se puede meter. Yo puedo pedir mi permiso para distribuir gas natural por ductos en Monterrey, ¿no? Y entonces ya estamos nosotros, está la compañía mexicana, está hay una sociedad de autobasto que se me puso su nombre, y y ya cualquiera puede pedir aquí, puede llegar a Engie o Yenova o cualquiera meterse aquí, ¿no? Bueno, para la Ciudad de México, para el aeropuerto de la Ciudad de México, para el nuevo aeropuerto, esa zona geográfica era de Engie exclusividad, ¿no? Hasta se acabó, pero nuestro ducto pasa por toda esa zona de Nesa y todo eso donde está el aeropuerto, entonces por ahí pasa nuestro ducto de alta presión, pero está despoblado y no tenía nada ahí. Entonces ya pedimos el permiso y lo pedimos para esos municipios de Nezahualcóyotl y todos esos rollos de ahí, y nos dijeron la que no, te lo doy para toda la zona geográfica, y es toda la zona geográfica del Valle Cuautitlán-Texcoco, ¿no? Entonces ahí se la tenía Engie, ¿no? Y para otras zonas geográficas ya se metieron gas natural del noroeste, ya en el Estado de México ya hay 3-4 distribuidores, ¿no? Pero eso rompe Entonces los todos ellos naturales. que pasan, que tienen sus ductos ahí, pues son los más viables para llevar a cabo ese tipo de inversiones, porque estás pegado a la red de distribución y eso te facilita y te da que tu rentabilidad, tu competitividad con respecto a otros hidrocarburos, pues te da competitividad muy alta y te da unos márgenes de utilidad razonables para poder compensar la utilidad del propietario de la gasolinera o de la estación de servicio con el que está proveyendo o con el que se asoció para el gas natural vehicular, ¿no? Entonces es un beneficio tanto para los usuarios como para los inversionistas que están llevando a cabo esta actividad, ¿sí? Y para el usuario, pues convierte su vehículo y los vehículos se convierten a gas natural, no es que se queden a gas natural únicamente, sino que tienen la facilidad de esas conversiones de que si se te acaba el gas natural a mitad de constitución, pues le haces tu cambio y entras a gasolina y no pasa nada, sigues caminando como si nada, ¿no? O sea, esa es la gran ventaja de todo esto, ¿no? Se vuelve híbrido. Pues, de alguna manera, sí, ¿verdad? Entonces, las nuevas oportunidades, pues esta apertura permite un nuevo concepto de estación de servicio multimodal, combustibles líquidos y GNV, y la aparición de distintas banderas a la franquicia que ya existía de Pemex, ¿no? Como aquí hay unos ejemplos de Hidrocina, RSAN, Petro-7, Oxogas, etc., ¿no? El 43% de las gasolineras dentro de la zona geográfica de donde operamos nosotros pueden ser puntos de carga para gas natural vehicular, que es lo que les refiero, ¿no? O sea, no nomás nosotros, ¿no? El que esté cerca de las redes de Engie o de las redes de Yenova o de otros permisos de gas natural del noroeste, pues son viables para llevar a cabo sus actividades, ¿sí? El modelo comercial, pues esto, ¿cómo se conceptualiza el negocio? Pues son las estaciones de servicio, inversionistas privados como Gasel, Natgas, el crecimiento de la red de estaciones de servicio mediante inversiones en nuevos puntos, ¿no? Esto ya es entrar a nuevos puntos, a buscar nuevas ubicaciones, los talleres de conversión, o sea, y que son el que lleva a cabo la conversión de los equipos, que son inversionistas privados, y aquí los bancos pueden entrar a dar financiamiento tanto a los talleres como a los nuevos puntos para establecer una estación de servicio, como para el financiamiento a flotillas, por ejemplo, de taxistas, para conversión de unidades a gas natural vehicular. Entonces tienen las estaciones de servicio, los talleres de conversión y el mercado, que pueden ser vehículos ligeros, taxis, por ejemplo, que por volumen son flotillas, pero o vehículos pesados como camiones urbanos. En el caso de vehículos ligeros también pueden ser los vehículos de los gobiernos, por ejemplo, municipales o estatales. En pesados, pues todos los camiones de recolección de basura, por ejemplo, son viables a ese tipo de conversiones, ¿no? Y todos pueden entrar en esquemas de financiamiento tanto para las estaciones como para las conversiones, como para las flotillas, ¿no? Cuando tienes un gran número de potenciales vehículos a convertir, ¿no? Ese es el modelo de negocio, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues
los clientes segmentas un mercado potencial y un plan, tienes una segmentación de mercado y un plan comercial individualizado, tienes proveedores del mercado, o sea, generas proveedores, tienes que ir con certificadores de calidad, o sea, se desarrollan también, aparte de proveedores, empresas certificadoras para las conversiones a de los talleres de servicio y de las estaciones, ¿no? El desarrollo regulatorio y normativo para vehículos de GNV en contratos de concesión con el servicio público, por ejemplo, los camiones de transporte de servicio público, el desarrollo tecnológico, vehículos dedicados, o sea, ya hay fabricantes de vehículos que ya traen de fábrica vehículos a gas natural, ¿no? Sobre todo los de Freightliner y todos estos que ya son camiones de carga grandes, ¿no? Creas el mercado de financiamiento, financieras con acuerdos diferentes para poder financiar ese tipo de proyectos. Las OFOMES, por ejemplo, ya no nomás los grandes bancos, sino también pequeñas OFOMES que pueden llevar a cabo ese tipo de actividades para financiar, que no son proyectos muy grandes, pero que sí les son redituables, ¿no? La negociación con concesionarios actuales de Pemex se puede llevar a cabo ese tipo de actividades, con fabricantes de vehículos, ¿no? con Chevrolet, con Mercedes, con Nissan, todo esto ya se está trabajando para que de origen, y ellos ya lo hacen en otros países, ¿no? No estamos apenas entrando en este mercado como país, ¿no? Y cadenas de abastecimiento para todo lo que es el costo de la obtención del gas natural vehicular. Aquí está, pues, el esquema de negocio en ejecución, suministro y comercialización que requiere de infraestructura del gas natural para las estaciones, las conexiones al sistema del distribuidor y la comercialización de la molécula, ¿no? El abanderamiento, que es la alianza comercial para poder para comercializar las marcas, ¿no? Aquí voy a estar referida a nuestra presentación nuestra, pues aparece la de gas natural, pero aquí puedes poner cualquier marca, la de hidrocina o la de Oxogas o la que sea, ¿no? Puedes abanderar aquí esquemas de marca compartida, esquemas de donde yo te coloco yo la bandera y ahí pongo mi marca y tú ya puedes poner todo lo demás de la bandera, puedes colgar todo lo demás. La bandera es el poste ese que tienen las gasolineras donde viene la marca de la gasolinera, ¿no? El usuario, pues bueno, ganas ahí, te ven por la bandera, planes de fidelización, programas de conversión, etcétera, y el servicio de compresión, en donde una empresa especializada que sabe lo que es llevar a cabo la compresión, pues te lleva a cabo todo el desarrollo del proyecto in situ para que puedas mantener tu compresor dentro de tu instalación, así como los pequeños tanques estos de almacenamiento temporal, ¿no? Y de aquí se pueden surgir otros modelos de solución energética, porque a partir de esto puedes aprovechar que tienes un compresor y si lo pones de cierta capacidad para que a su vez puedas autogenerar tu electricidad ahí o autogenerar calefacción, aire acondicionado, agua caliente, etcétera, ¿no? Eso es un modelo de solución energética que este tipo de servicios de compresión te pueden beneficiar. Y si tienes una estación bastante grande donde tienes una tienda de autoservicio, tienes un restaurante y tienes un taller, entonces puedes de tu compresor sacar soluciones energéticas como es generar tu propia electricidad, generar agua caliente, generar vapor, aire acondicionado, calefacción, etcétera, ¿no? Estos son el tipo de soluciones energéticas que ya una comercializadora que ya tiene su permiso en la CRE puede llevar a cabo colgado de este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos da para muchas cosas, ¿no? Es la gran ventaja de esto. Y bueno, perdón, aquí esto es hacia dónde vamos nosotros, pero bueno, lo pongo aquí porque vamos hacia el 2020 a 52 estaciones, a tener más de 38,000 vehículos públicos, a reducir el CO2 a la atmósfera en 330,000 toneladas y el desarrollo de estaciones de servicio multimodal en 16, ¿no? Para el 2020, ¿no? Pues entonces, ecológicamente sí es totalmente mucho mejor. Mucho, o sea, el gas natural es un hidrocarburo que es más ligero que el aire.
sí tiene su, como es hidrocarburo, pues sí tiene sus partículas de carbón que contaminan, todo eso, pero no contaminan a los niveles que te puede contaminar la gasolina, el diésel, el carbón, el azufre, la leña, etcétera. O sea, se me olvidó traer esa diapositiva, pero es impactante el retraso que tenemos, pero sí es menos contaminante, y sí llega a afectar a la capa de ozono, pero dentro de todo lo que le comentaba, es mucho menos contaminante que otros hidrocarburos pesados, y todo va en línea. Los proyectos de por ejemplo, las plantas de generación de electricidad de comisión, que hoy todavía tienen muchas diésel, todas van a migrar hacia el gas natural. O sea, ¿por qué? Pues porque es más económico, menos contaminante, de más fácil manejo. La tecnología de Mitsubishi, de General Electric, de Alstom, todos estos son los que venden la tecnología de turbinas, pues les causa, o sea, son más amigables con ese tipo de tecnología moderna, ¿no?, que te dañan los álabes o toda la parte del interior de las turbinas para generar electricidad, ¿no? Entonces sí es menos contaminante, sí contamina, pero es menos contaminante, porque finalmente es un hidrocarburo, y es fósil, ¿no? Okay. Siendo así, ¿qué tantos estímulos hay para desarrollar esta industria, en particular por la parte vehicular? Pues muchos, o sea, como lo hemos visto, o sea, fiscales, ahorita, estímulos fiscales o de otra índole. O sea, si es una industria que el gobierno federal está buscando estimular de alguna manera, o le falta trabajo ahí. Falta trabajo ahí para llevar a cabo ese tipo de establecer estímulos fiscales, ¿no? Pero otros, ¿no? Número uno es la menor cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. En ciudades colapsadas como la Ciudad de México, que tiene un colapso vial impresionante, ¿no? La contaminación es impresionante. Guadalajara por el mismo estilo, ¿no? Sí, porque hay entonces, ¿no? Pues hay un tema ambiental de por medio, ¿no? La facilidad para otorgar, o sea, hay un esquema de desregulación. Con toda esta reforma energética ahora que ha madurado y que hacer todas las DACs y todo lo que repasé, por eso quiero hacer un repaso de todo lo que ha ido avanzando la regulación. Todo va para ir hacia un mercado desregulado, la liberación del precio, que todos estamos chillando, ay, que los amparos, y qué incertidumbre jurídica, porque no sabemos cuál es el precio que va a fijar ahorita el dominante todavía, que es Pemex, ¿no? Pues a pesar de todo eso, tenemos que dar el paso, lo comentaba hace rato, ¿no?, de la adolescencia ya eres adulto, ¿no? Ya tienes que manejar un mercado libre, competencia, que te va a bajar precios, eso va a generar desarrollo de proveedores, ese desarrollo de proveedores que crecen alrededor de esta industria, generación de empleos, o sea, hay muchos más beneficios que perjuicios, ¿no? Vamos, y hace rato hablaba yo del tema de a dónde estamos, ¿no? Pues estamos con un retraso, ya no, olvídate, si nos comparamos con Estados Unidos, con Francia, España, Inglaterra, países de Italia, del primer mundo, con respecto a Latinoamérica, a donde todavía en mi generación, me acuerdo que nos jactábamos todavía, me acuerdo en los años 70, 80, que nos jactábamos de que éramos la cabeza de Latinoamérica y México, hasta en la CONCACAF éramos los maestros de esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Argentina, te voy a hablar de lo que tenemos presencia nosotros como gas natural en Argentina, en Colombia y en Brasil. Tenemos más de 3 millones de vehículos convertidos a gas natural vehicular, y las estaciones de servicio, vamos, o sea, son lo más normal allá en esos países, ¿no? ¿Sí? En ciudades como más pequeñas que el municipio de conurbado de la Ciudad de México, ciudades en Colombia que no conocen lo que es un tanque estacionario, un camión con pipa con tanques de gas, o sea, ¿no? O sea, allá para ellos el gas natural por ductos es lo más natural, y tener vehículos convertidos a gas natural es lo más natural, y tener estaciones de servicio con otras banderas es lo más natural, ¿no? Y aquí todavía nos lo estamos cuestionando, ¿no? Entonces, yo parte del mensaje que cuando termino los cursos que damos en la Libre, aquí en la Universidad de Monterrey, y los que damos en la Barra, en la República, la otra vez nos tocó en Mérida, nos tocó la última semana antepasada en Mérida, ¿no?, sobre la reforma eléctrica, y es el que o nos la creemos o no la queremos, ¿no? O sea, que no nos pase lo que nos pasó con la reforma ambiental, que a mí me tocó vivirla, porque estaba yo en una empresa de servicios ambientales en aquella época norteamericana, líder mundial en el tema ambiental, y me tocó trabajar con el Consejo Coordinador Empresarial en la reforma ambiental,
¿no? ¿Y en qué quedó? Pues en vender certificados de industria limpia, en pintar los taxis de verde, y en realidad seguimos contaminando. O sea, ¿cuántos confinamientos de residuos peligrosos hay en la República Mexicana? Uno, está aquí en Mina, Nuevo León. El que había en San Luis Potosí, Coterín, acabó en un litigio en el panel binacional de Tratado de Libre Comercio, le ganaron, pues no sé, 90 y tantos millones de dólares, le ganaron al gobierno mexicano. La empresa para la que yo trabajaba, que estábamos limpiando el Río Blanco, estábamos limpiando el canal de aguas negras que salía de la Ciudad de México para captarlo en una planta de tratamiento de agua y llevarla a productos, agua tratada a la zona industrial de Vallejo, y emisiones contaminantes, equipos de monitoreo, los IMECAS, se acuerda que no se refiere cuando se venían los IMECAS, había pantallas en la ciudad, o sea, estábamos a tantos IMECAS, ¿no? Ya está peligroso, no hagan ejercicio, rellenos sanitarios, recolección de basura, separación, todo eso, y la empresa se acabó yendo porque nos traíamos un incinerador para quemar residuos peligrosos que estaba en México, está todavía, no sé, porque estaba lleno de ascareles, de todos los aceites de los transformadores de CFE, de Luz y Fuerza, de los que salen de las lámparas, todo esto está muy contaminante. Se trajo un incinerador para quemar y nos lo cancelaron porque el que era secretario se llamaba Sedue, se lanzó para candidato a gobernador y nos agarró como bandera política, canceló el proyecto. Perdimos todo ese proyecto y la empresa se acabó yendo de México y demandó a México en el panel binacional, también le ganó el juicio por más de 120 millones de dólares. Sí, Patricio, cuando fue a Veracruz, nos quitó el permiso, nos quitó todo, nos quitaron toda la recolección de residuos y de basura en la zona dorada de Acapulco, porque los intereses políticos se mostraron, y se fue. Y al final del día, hoy, rellenos sanitarios, tenemos 2, 3 a nivel república, todos los demás son vertederos de residuos domiciliarios que usan. Tú le puedes dar de la basura, le puedes dar una bomba atómica y se la lleva por 100 pesos, ¿no? Y la empresa te cobraba por recolectarte los residuos, te cobraba $150 por un tambo de residuos peligrosos para llevarlos a disposición final, ¿no? Entonces, cuando tú le dabas al de la basura, le dabas un tambo con las cadenas, que es lo más contaminante que hay en el mundo, porque ese te permea toda la tierra y llega hasta los mantos freáticos, te contamina las aguas, ¿no? ¿El qué es eso? Ascareles se llama. Ascareles. Bifenilos policlorados, que son todos los aceites en las balastras, en los aceites que hay en los transformadores, en los vehículos. Las plazas automotoras tienen muchos ascareles, ¿no? O tenían, ahora ya cambió su método de producción. Pero eso comprobado, o sea, le dabas tú 100 pesos al de la basura y si llevabas un tanque con ese tambo con residuos peligrosos, y al rato lo veías en las comunidades llenos de agua para que la gente tomara agua de ahí. Y tú le cobrabas al industrial por llevarte su tanque $150, $200 por disposición final, recolección, transporte y disposición final, ¿no? Y no, pues es más fácil darle de la basura, te digo, 100 pesos y se lleva una bomba atómica. Y no por estar parados en esto. Tú dime a dónde van todos los residuos peligrosos, ¿a dónde salen? Nadie sabe a dónde van a parar, ¿no? Pero todos tenemos certificados de industria limpia, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, que cuando la queremos ahora con la reforma energética, que, o sea, por ejemplo, en España esa reforma energética les llevó cerca de 10, 15 años implementarla y llevar a un mercado liberalizado, ¿sí? A nosotros nos ha tomado 3,5. Y ya liberalizamos el precio, los hidrocarburos a partir del 18 están liberalizados también. Tenemos ya todo este esquema de gas natural vehicular, o sea, todo esto ya está aprobado en el terreno, o sea, no estamos inventando aquí el hilo negro, que vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y a lo mejor necesitamos algún vidente para que nos diga cómo va, ¿no? Eso ya está hecho en otros países, ya van adelante 10, 15 años en Latinoamérica, y con 50 con respecto a otros países del primer mundo, ¿eh? O sea, cuando la queremos y hacemos que esto, cada uno de nuestros ámbitos de actividad privada, nos dedicamos a hacer que suceda y que efectivamente se dé la reforma energética, o nos vamos a quedar como la ambiental que todavía hoy en día la estamos padeciendo, ¿no? Esos ascareles que sacamos, que llegamos a acumular una bodega en el Salto Jalisco impresionantemente grande, acabamos enviándola a disposición final a Finlandia, porque es el único incinerador activo para ese tipo de producto en el mundo.
Iba a haber otro en Tijuana, que es donde lo habíamos puesto, pero salieron ahí como que no, que van a, las amas de casa de Playa de Tijuana decían que habían nacido niños con 2 cabezas, ¿no? Y el incinerador estaba todavía empacado, o sea, no estábamos funcionando, ¿no? Pero ya había Estaba haciendo efectos ya había deformaciones, ¿no? Y finalmente los acabamos sacando a Finlandia, vía Rotterdam, de aquí, de Salto, Jalisco, a Tuxpan, y de Tuxpan o Altamira, y de ahí se fueron a Rotterdam, y Rotterdam, Finlandia, el horno que era de la empresa también, y ahí se quemaron todo, con las guías ecológicas que se tramitaron y todo ese rollo, ¿no? Y después de esa época que sacamos todo eso, ahora ¿dónde se van los residuos? Yo me pregunto todavía. Yo todavía no lo sé. Pero bueno, esto es, hagamos que suceda la reforma energética, queremos, y cada uno en nuestro ámbito de competencia hagamos que suceda, ¿no? O sea, si no damos este paso, ahorita le comentaba, y perdón que me extiendo un poquito, pero la innovación disruptiva, ¿no? Va avanzando. De la época de cuando estaba el primer Forte de combustión interna, de la carreta todavía con bueyes, el primer Fortcito que empezó a funcionar, ¿no? A hoy han pasado no más de 100 años. Entonces todo esto, con la innovación disruptiva, al rato, esto del gas natural vehicular va a ser historia, ya va a ser gas natural, electricidad, lo que tú decías ahorita, ¿no? Electricidad u otro medio de generación. Hidrógeno, mujer. En menos de 100 años hemos pasado de la carreta a los vehículos de combustión interna, gas natural vehicular y la electricidad. Hoy por hoy los vehículos eléctricos son caros y ya no, todavía no son competencia, pero o sea, abusados. Vean, busquen en YouTube. Te voy a pasar el dato de un video que está sobre un experto de Yale o de Harvard sobre estos temas de innovación disruptiva, y te das cuenta que el mundo está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y si nosotros seguimos pensando todavía en esto, pues otros países estarán ya en otras cosas y nosotros estaremos cuestionándonos si será bueno o no que migremos al gas natural vehicular o al eléctrico, ¿no? Bueno, es un esquema de la estación de servicio en Monterrey, por ejemplo, que es donde tenemos el mayor crecimiento, ¿no? Y es lo que hay. No sé si hay alguna otra. Si hay preguntas o ¿Alguna otra pregunta? El tema de los mantenimientos en los vehículos cuando se cambian afecta garantías, afecta el costo es la primera pregunta que siempre se hace. No, en realidad pues es el cambio que haces, lo otro es el mantenimiento normal de un vehículo, ¿no? O sea, Pero el motor no le afecta el meter el las motor dos. no, lo que me han dicho a mí, yo soy abuelo, no soy técnico, pero lo que conozco sé que no, mientras des mantenimiento, ¿no? A las espreas y todo esto, porque se modifican, los que tengo entendido se modifican las espreas, que es lo que hace que funcione a gas y a gasolina. La inyección, exactamente. ¿Yo qué dije? Si son espreas o los inyectores o una cosa así. Yo no soy especialista en la materia, pero sé que los modifican y hay que darle mantenimiento como a un vehículo normal a gasolina, le das mantenimiento cada X kilómetros. Pero no lo deteriora tal vez que por cambiar de gas a gasolina pierdas el motor o alguna cosa así, ¿no? Y el tema de los seguros, un seguro especial, porque tienes un tanque adicional, no fuera de. Lo tienes que reportar tipo Uber. Lo tienes que reportar, claro. Porque al final ya traes ahí pues, un riesgo adicional. Que es un material peligroso, sí, efectivamente. O sea, hay normas que todos tienen que desarrollarse precisamente para este tipo de cuestiones, ¿no? Ahorita no está Inclusive regulado. la directiva de seguros te obliga, aunque no estaba enfocada, porque en el 95 todavía no se desarrollaba grandemente el tema, pero ya la directiva de seguros, que no se aprobó por la ley, establece todo ese mecanismo para ¿cómo se llama? Que cuentes con los seguros necesarios para cubrir la actividad que estás desarrollando. Y como son actividades permisionadas, debes de tener seguro. Para el propietario del vehículo, seguramente tiene que reportarlo también para su seguro de responsabilidad civil, de tener que decir que es un vehículo híbrido, o como le llamas tú, o dual, ¿no? Dual. Y en el tipo de vehículos sí entran los doble carga y eso, porque ya que hay más enfocados a ciudad, ¿no? Que transporte urbano, sí. Taxis, pero el tema de los transportes realmente pesados de carga, de minería, sí también se pueden convertir. Sí, también. Sí. Sí, el target de los que desarrollan estos proyectos son los grandes vehículos y las flotillas, ¿no? Que es lo que te dejan, ¿no? Porque además tú
si manejas lo que te comentaba, los de FEMSA, ¿no? Ya. Tenemos la estación de servicio dentro de FEMSA, o sea, y ahí salen, cargan y ya saben cuántos kilómetros les da y cuánto pueden regresar, ¿no? Qué tiempo tienen para salir y regresar, ¿no? Que no se queden en el camino. O sea, todo está diseñado, o sea, sí hay estudios y todo, o sea, para darle viabilidad a estos proyectos, ¿no? Ya, una pregunta. ¿Hace cuánto se instaló la primera estación de servicio de gas Esta natural? que a mí me tocó en el 2000, En 2000. en Santa Catarina. Yo conozco de estos vehículos en el 2010 cuando A mí me tocó en el 2000 instalaron. arreglar un problema, pues, esto lleno de anécdotas. Hicimos el contrato para firmarlo con el presidente municipal en aquel entonces, ¿no? Y se le puso borrador para discusión. Entonces un comercial agarró y dijo, no, pues yo aquí me lo llevo. Se fue y firmó el contrato como borrador y le soltó 2 millones de pesos para que nos dieran el permiso para la estación de Santa Catarina. Como derecho o como El anticipo para poder empezar a sacar el permiso. De uso de suelo. Uso de suelo, todos los permisos, ¿no? Municipal. De la construcción y todo eso. Pues ya no lo volvemos a ver nunca. es que era borrador para discutir. Era para borrar. ¿Cómo lo ofreces como Estoy de borrador? acuerdo en que discutan. Pero bueno, Gracias. muchas gracias. A usted. Muchas gracias. La entrega